Muy buenos días a todos y todas. Vamos a dar inicio, por favor. Les pedimos guarden silencio. Gracias. Y que tomen todos y todas asiento, por favor. Pues bienvenidos y bienvenidas al último día de nuestro congreso. La Asociación Nacional de las Instituciones de la Enseñanza de la Planeación Territorial, el Urbanismo y el Diseño Urbano AMPUD, junto con la Licenciatura en Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, le damos la más cordial bienvenida al 23º Congreso Nacional de Desarrollo Urbano entre la Metrópolis y el Barrio. Ahora, nuestro querido director Juan Ignacio del Cueto Ruiz Funes nos dará unas breves palabras. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta sede alterna, el aula Enrique Yáñez. Arriba está el Enrique del Moral. Este es el aula magna con mayor capacidad de la facultad después del teatro. El teatro todos los viernes está ocupado por el taller coreográfico de la UNAM. Entonces, bueno, ahora entenderán el por qué solicitamos en su momento el auditorio Raúl Fournier ahí de la Facultad de Medicina, porque se nos quedan cortas las aulas de la facultad. Me da mucho gusto que este congreso tenga tanta repercusión, este congreso de la AMPUD, de la Asociación Nacional de Instituciones de la Enseñanza de la Planeación Territorial, el Urbanismo y el Diseño Urbano. Y lo siento, pero lo hice los días anteriores y lo voy a volver a hacer porque veo caras nuevas. El otro día pasamos lista. Quiero saber si hay quienes están aquí ahora de la Universidad Autónoma del Estado de México. De la UAP, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bien. Yo más que ayer a esta hora de la UAP. De la Universidad de Guadalajara, la UDG, por ahí. De la UAD, aparte de los dos que me acompañan, la UAD, de la Autónoma de Aguascalientes, Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. De la UAM Xochimilco, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la Autónoma de Ciudad Juárez. Nunca llegaron. Bueno, y de la UNAM. Nos da mucho gusto tenerlas y tenerlos a todos ustedes hoy aquí y para el cierre de este 23º Congreso de la AMPUD. Y hoy, si bien las conferencias magistrales el miércoles estuvo a cargo de Pedro Abramo, estaba por aquí. Ya está Pedro. Bienvenido, Pedro, otra vez. Ayer Zaida Mushi y hoy Francisco Javier Aguilar García, que es diseñador del hábitat por la Universidad Autónoma de Yucatán, la UADY, y es maestrante en nuestro programa de posgrado en urbanismo aquí de la Universidad Nacional Autónoma de México, con experiencia en estudios relacionados a ordenamiento territorial, planeación urbana, procesos de metropolización, coordinación intermunicipal y acciones asociadas a la gestión integral de riesgos de desastre y cambio climático. Muy actual. Pavoroso lo que está pasando en Acapulco, supongo que lo han visto todas y todos. Promotor de políticas socioterritoriales con experiencia en la coordinación y asesoría para el desarrollo urbano municipal y regional, enfocado a grupos vulnerables y territorios prioritarios, así como a través del fomento al diálogo entre los actores involucrados.
colaborador de iniciativas académicas, entidades públicas y organismos no gubernamentales a través del manejo de sistemas de información geográfica y técnicas participativas para la incidencia en políticas públicas. Actualmente funge como Director General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, del Gobierno de la República de México, así que ha cambiado Mérida por la Ciudad de México. Lo que queremos hacer los de aquí, queremos hacer el cambio para allá. Nosotros somos adoramos a la Ciudad de México realmente, supongo que sabrán por qué después de haber vivido estos días aquí. Le dejamos el micrófono, primero se lo daré a Roberto Reyes para que haga pues la moderación de esta mesa y darle la bienvenida a Javier por el gusto de tenerlo por aquí. Bienvenido. Bien, muchas gracias primero por estar aquí con nosotros, director, muchísimas gracias por tenernos en su casa. Y creo que hemos tenido conferencias magistrales muy importantes. Empezamos con gente como Pedro, como Zaira, y hoy nos toca uno de casa. Eso es fundamental que nos toque un egresado AMPUT. Me da mucho gusto que sea un egresado de mi universidad. Les voy a contar una cosa que Paco no les va a contar, no me lo dice, no. Acabo de recordar cuando Francisco se presenta en mi primera clase en la Facultad de Arquitectura de alguien me pregunta, ¿cómo te llamas? Me llamo Paco Aguilar. Digo que como todos lo conocemos como Paco Aguilar. Entonces creo que es muy importante para ustedes, estudiantes de cualquier licenciatura que formen parte de la PUC, que vean que lo que están haciendo es sumamente importante, que realmente van a estar en posiciones que van a poder cambiar muchas cosas de sus ciudades y de este país. Lamentamos la pérdida de Paco en Mérida. Creo que Ciudad de México gana mucho con él por acá y estamos seguros que en algún momento va a regresar como algunos de los nanos están haciendo precisamente en estos momentos, ¿vale? Muchas gracias, les dejo con Francisco y disfrutemos su ponencia. El director aclaró que este país es el que gana con Francisco Aguilar y Mérida más o menos. Bueno, agradecer justo la bienvenida y la invitación, tanto a la propia AMPUT, la facultad y a la licenciatura de urbanismo, la posibilidad de compartirles quizás parte de las experiencias que pudiéramos nosotros compartir desde la Secretaría en un contexto bastante complejo, como bien mencionaba el director en Guerrero, y la verdad es que han sido días complejos para el gobierno federal poder atender esta emergencia y que tiene toda la trascendencia para quienes nos estamos formando permanentemente, quienes están a nivel de licenciatura, pero creo que la formación y el aprendizaje siempre continúa en la experiencia post-licenciatura o en experiencia laboral. Creo que me gustaría entonces dar algunos matices respecto a la importancia de estas complejidades que vemos en nuestro territorio. Y con independencia también de lo que pueda yo compartirles, quizás como algunas lecciones aprendidas y las acciones que estamos haciendo en la SEDATU, pues primero destacar que existe siempre un antes, durante y un después de la universidad, ¿no? Y si algo le debo a la posición en la que hoy me encuentro, que es una posición pues, de mucha responsabilidad, pero también de un privilegio de poder contar con esa experiencia, tiene que ver justamente con la propia red de la PUC. Y algo que omití quizás, lo tendría que actualizar en mi reseña, es que soy además, entre las distintas posibilidades que nos da la AMPUT, pues tuve la experiencia de intercambio en la UDG, entonces soy jaguar, soy león y soy puma. Y en ese sentido, yo creo que cada una y cada uno de nosotros pues, va marcando pautas de experiencia en la vida. Para mí el escenario de desastre pues, siempre ha marcado incluso mi vida familiar. Yo soy 100% yucateco, tengo todavía mi número de Mérida, pero por circunstancias de la vida, yo nací en la Ciudad de México en el contexto del sismo. Mi mamá laboraba en el Centro Médico Nacional y por decisiones de la descentralización que tuvo en ese momento México, pues pidió su cambio a la ciudad de Mérida, y así me ha ido marcando quizás estas eventualidades a veces geológicas, hidrometeorológicas, llegando a residir en la ciudad de Mérida, pues impactó
el huracán Gilberto, que marcó también un hito en este país, no solamente en la península, sino en Nuevo León, cuando decidí seguir fortaleciendo la parte formativa y estaba justamente en el cierre de la maestría. En el 2017 llega el sismo, y en el sismo también nos tuvimos que involucrar a partir de ciertas redes de las organizaciones de la sociedad civil, particularmente con Naciones Unidas, y nos fuimos a trabajar al Guerrero de Chiapas, y ahí fue la transición, y es donde nos encontramos hoy en día, y hoy por hoy pues tenemos de nuevo una emergencia. Entonces seguramente cada uno y uno de ustedes tendrá una historia, y quizás pues eso se haya reflejado al menos en la experiencia que me gustaría compartirles. Nos vamos a la siguiente. Me gustaría presentarles quizás tres principales bloques, particularmente porque siento que tengo la responsabilidad de continuar permanentemente fortaleciendo el enfoque del hábitat. Sabemos que justo permite tener esta diversidad de enfoques temáticos, y yo desde el día número 1 que estuve en clases en la Facultad de Arquitectura de la UADY, pues ha marcado justo mi proceso formativo. Pues vamos a la siguiente, y quizás compartir algunos elementos teóricos muy general. Me parece que tradicionalmente siempre, y creo que es vigente, pues seguimos abocados en una perspectiva en donde el hábitat es concebido como este espacio, digamos, con un componente ecosistémico, y creo que es uno de los principales elementos que habría que destacar. Sin embargo, también afortunadamente, gracias a las aportaciones que hace la UAM con la doctora Blanca Ramírez y con una serie de profesores, Roberto Ebichud, en fin, han podido transitar este concepto a elementos mucho más complejos, que tienen que ver con una visión política, una visión social, y pues vamos a la siguiente. Y bajo esa conceptualización creo que muchos nos formamos en las aulas para tener una concepción mucho más amplia del territorio, y que al menos para la región sur-sureste tiene todo el sentido no denominarnos licenciatura de urbanismo, porque estamos en un ambiente muy complejo y un sistema mucho más amplio del sistema urbano-rural, donde las comunidades o el componente intercultural de ciertos grupos originarios le da un sentido a la transformación del territorio. Por lo tanto, quizás describir el urbanismo en el sur-sureste del país nos queda corto, ¿no? Entonces vamos a la siguiente. Y por lo tanto, para mí el binomio sociedad-naturaleza, y en el ejercicio de la profesionalización del trabajo que realizamos a nivel académico, en el trabajo profesional o en la investigación, tiene que ver cómo territorializamos justamente estos elementos. Y por lo tanto, pues hay el compromiso desde quienes nos formamos en la universidad pública, y bajo esta perspectiva en donde los territorios son desiguales, los territorios plasman privilegios, y por lo tanto también es un territorio en permanente conflicto por los intereses que ahí se determinan. Vamos a la siguiente. Y en el caso particular de México, sí es importante para mí también transmitirles que venimos de un proceso, de varios procesos simultáneos, en donde la perspectiva de la planeación, no siempre asociada a la parte territorial, ha marcado distintos hitos, y en estos hitos pues ha configurado el territorio en algunos casos para la toma de decisiones de grandes componentes regionales, como digamos este periodo digamos estructural o revolucionario, en donde era importante plantear infraestructuras industriales en el centro del país, o toda la maquinaria en términos hidrológicos con las presas, y ha marcado así cada una de estas pautas, y que al menos en la transición y en la administración actual del gobierno federal, pues partimos de un escenario bastante complejo, en donde el status quo como sociedad, como ambiente político, en realidad vamos a poner en esos sentidos, no era un solo posicionamiento, ¿no? Se abrieron varios esquemas en este país, en donde a partir, creo yo, de elementos importantes de democratización en términos del acceso a varios de los derechos, no solamente por un contexto internacional, en donde México cabalmente siempre se ha adscrito, pero cuando los implementamos en la realidad se vuelve muy complicado, no solamente por la diversidad étnica, geográfica, sino incluso por la propia arquitectura institucional que tenemos en nuestro gobierno federativo, ¿no? Entonces vamos a la siguiente. Y por lo tanto partimos varias de los elementos o iniciativas de la política pública que hoy por hoy son vigentes, o al menos a los 5 años que lleva esta administración. Al menos yo lo describiría en 3 principales elementos. Uno, ha habido justamente esta histórica segregación de distintos modelos de vida, cuestionando también qué entendemos por desarrollos muy distintos si lo preguntamos a comunidades del centro de la península de Yucatán, a alguien de la alcaldía de Benito Juárez o a alguien de Ciudad Juárez. Y en ese sentido encontramos elementos
también de polarización excluyente. Creo que sobre todo en nuestras ciudades, las grandes ciudades o las intermedias, recurrentemente vemos estas diferencias físicas, pero que al final responden también a un lenguaje socioeconómico de acceso a estos derechos. Y finalmente, físicamente, se expresa también en la fragmentación. Yo destacaré quizás 2 o 3 políticas que han marcado las pautas en las ciudades donde vivimos, y una de ellas, por supuesto, fue la reforma agraria del 92, que aperturó, digamos, pues este suelo contiguo a las ciudades, y que en algún momento de la historia, bajo ciertas políticas, sobre todo asociadas a la vivienda desde un enfoque quizás un poco más cuantitativo, pues vamos a poner una dispersión de estos asentamientos humanos, y hoy nos encontramos pues con varias complejidades en términos de movilidad, acceso al agua, acceso al espacio público, en fin. Bajo estos 3 principales elementos y como contradictorios en el territorio, pues es donde se centra hoy al menos parte de las estrategias que me gustaría presentarles. Y un nuevo marco de actuación, un segundo, a la siguiente, que justo responde a poder atender estas necesidades. Particularmente siempre me ha interesado este andamiaje normativo, porque aunque las normas son promovidas por distintas ideologías y luego son bastante rígidas, le da certeza jurídica a la toma de decisiones de los distintos niveles. Me gustaría nada más destacar en esta lámina pues el contexto en el cual, al menos la institución en la cual yo pertenezco, pues este año cumple 10 años, es de las instituciones más jóvenes que tenemos en la Administración Pública Federal. Por supuesto, le anteceden un sinnúmero de otras dependencias que le dieron justamente ese carácter, pero particularmente la fusión de la Secretaría de la Reforma Agraria y Sedesol, y a partir de entonces, y en medio, digamos, de Hábitat 3, en donde se reforma justamente la Ley General de Asentamientos Humanos, nos da un nuevo orden en la manera en cómo venimos planeando las ciudades, pero particularmente me gustaría destacar 3 elementos. Uno, con esta, digamos, reestructuración a nivel normativo, nos permite fortalecer y mejorar las acciones de los 3 órdenes de gobierno, que es bastante complejo en este país, sobre todo con las atribuciones del 115. Se genera también una base normativa conceptual, metodológica y geostadística. Quizás uno de los principales aciertos que yo pudiera destacar en la actual administración es la puesta en función del SITU, que es este Sistema de Información Territorial y Urbana, que falta mucho aún por desarrollar, pero quienes somos ficeros sabrán la importancia de la tecnología y el manejo de estas herramientas. Y finalmente, poder construir una definición común de planeación y ordenamiento, que eso yo creo que aún es un tema pendiente. Seguimos teniendo un territorio sobre-regulado, tenemos una ley agraria, tenemos una ley de equilibrio ecológico, además de la ley de asentamientos humanos, y un sinnúmero asociados al sector hídrico, sector eléctrico, y que al final terminan por incidir la forma de nuestras ciudades y la manera en cómo nos relacionamos. Vamos a la siguiente. Hoy por hoy pues tenemos este marco programático en donde, al menos desde SEDATU y con la aportación también de varios aliados, entre ellos la academia, sí destacaría, por ejemplo, su aportación a la elaboración de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, la ENOT, que nos permite tener por primera vez en nuestro país una visión a nivel nacional de largo aliento, que está determinado en 2020-2040, y nos permite romper con esas divisiones político-administrativas de las entidades federativas, y nos abre la posibilidad de planear a través de 12 subsistemas urbanos rurales, por citar algún hito en este nivel programático. Y que desde las acciones que implementamos desde la Secretaría, pues permite también poner sobre la mesa algunos elementos metodológicos, como son los lineamientos simplificados, que por supuesto hemos tenido varias lecciones aprendidas, porque en algún momento también creemos que trastocaron algunos marcos normativos a nivel local, y en la elaboración de los programas de desarrollo urbano, pues hemos tenido ahí pues, justamente algunos conflictos justamente en términos de las atribuciones, pero la esencia justamente de la aportación que puede hacer en este momento la Secretaría es dirigirnos a aquellos municipios que quizás tienen pocos elementos o aún están en un proceso de consolidación en términos institucionales, es decir, la gran mayoría de los más de 2.000 municipios en este país, que no son ni las alcaldías de la Ciudad de México, ni son Mérida, ni son León, ni Guadalajara, les cuesta muchísimo trabajo poder dar, digamos, algunas alternativas a la implementación
implementación de la planeación urbana. En la mayoría de los casos no se cuenta ni siquiera con una dirección de desarrollo urbano. Algunas veces la Dirección de Obras Públicas asume este reto, o a veces ni siquiera. Y estas herramientas pues se vuelven importantes, al menos para este tipo de municipios. A la siguiente. Gracias. Y eso nos permite pues tener una, le llamamos nueva visión, pero creo que es una visión que ya hoy por hoy pudiéramos tener un corte de caja, justamente con el contexto que platicábamos y el andamiaje que le ha permitido a la Secretaría poner en marcha algunos elementos. Y hoy quisiera compartirles una de las vertientes o líneas de trabajo que tiene la Secretaría. Quizás es la menos vistosa, porque además la planeación siempre cuesta trabajo verla expresada en el territorio, y a diferencia quizás del programa más emblemático que tiene la Secretaría, que está asociado al mejoramiento integral de barrios, que justo le da un enfoque sustantivo a la discusión, al debate del espacio público en este país, y creo que se han hecho ejercicios interesantes. Quizás la otra cara, que tiene que ver con una visión mucho más compleja, tiene que ver justamente con la estrategia general, con la planeación territorial, y que al menos permite articular la agenda urbana, la de vivienda y la de suelo. Quizás en alguna otra ocasión me gustaría compartirles el esfuerzo que se ha hecho en el sector para dar ese giro hacia la visión de la vivienda, que tradicionalmente pues tiene un enfoque meramente económico. Creo que también es importante, pero estaba ausente la atención a través de los subsidios, desde una visión de una vivienda progresiva, desde una vivienda intercultural, y que al final también la vivienda originalmente o tradicionalmente siempre se ha visto como un objeto arquitectónico, y uno de los retos que hemos tenido en esta administración es que pues es simplemente ese objeto construido, es la expresión de un sinnúmero de elementos, como por ejemplo la certeza jurídica del suelo. Es un tema pendiente en este país. Pero más allá de esta complejidad, pues nos centraríamos hoy un poco justo en esta vertiente que la denominamos por sus siglas PUMOT, y que permite justamente atender una de las principales brechas que tenemos en este país. Al inicio de la administración, pues se contaban en promedio del 10 a 15% de los municipios contaban con un instrumento en alguna de las escalas. Estamos hablando en algunos casos a nivel municipal, centro de población, metropolitano, el que sea, y aún en ese porcentaje no todos estaban actualizados. Teníamos un caso muy emblemático, por ejemplo, en Coahuila. Todos sus instrumentos databan de 1970, entonces aún en ese 15% pues se reduciría todavía más la vigencia de estos. Entonces, por lo tanto, este programa lo que busca es justamente incentivar la elaboración o actualización de estos instrumentos, y poder tener al menos en nuestro sistema urbano nacional, el SUN, pues una cobertura hacia al menos más del 50% de los centros de población o ciudades en este país. Pero además, esta estrategia considera, además del financiamiento, poder construir tres principales elementos. Uno es el fortalecimiento de capacidades. No lo hacemos solo como Secretaría, también están involucradas otras dependencias, sobre todo la Secretaría de Gobernación con sus programas de capacitación a nivel local, y las alianzas que se tienen con la academia, con la cooperación internacional. Regularmente siempre hay digamos, acuerdos muy importantes con CONACYT, con la propia ANFUD, con la cooperación alemana, con ONU Habitat, y creemos que ahí está el reto, porque una vez concluido, digamos, como el documento, muchas administraciones seguramente lo guardan en el cajón, ¿no? Pero ¿cómo lo echamos a andar? Por supuesto, el cumplimiento del marco normativo. En algunos casos tenemos legislaturas bastante complejas, como es el caso de Quintana Roo. Estamos concluyendo hace un par de semanas algunas reformas que se requerían en el Estado, sobre todo por la complejidad ecosistémica a la que está expuesta esa entidad federativa, y particularmente la corresponsabilidad de los tres órdenes. Finalmente, por más esfuerzo que hagamos desde la SEDATU, pues hay limitaciones en nuestras atribuciones, ¿no? Entonces, tanto los procesos de elaboración, que tienen un reto importante a nivel técnico, como la apropiación misma del instrumento, ¿no? Regularmente hemos romantizado la participación ciudadana, y la verdad es que es de destacar que existe siempre un lenguaje altamente técnico. La verdad es que sí tenemos un reto allí en nuestro proceso de formación, de cómo hacemos esa traducción técnica a un lenguaje mucho más ciudadanizado, ¿no? Y que si al final quisiéramos transformar nuestros barrios, nuestras ciudades o nuestras metrópolis, necesitamos un trabajo todavía aún más fuerte en términos de sistematización, en términos de un lenguaje visual, y que eso nos permita mandar mensajes contundentes. Pero yo dejaría el comentario, y que finalmente al menos es el interés
del equipo de trabajo que asume el acompañamiento de PUMOT es esta visión, vamos a denominarla políticas de contención urbana, y esto resume también el interés que tenemos dentro de la Secretaría para poder generar alternativas en la reducción y la expansión de nuestras ciudades. Esto es muy complejo porque nos topamos, por supuesto, con intereses en el territorio, los que tradicionalmente denominamos inmobiliarios. No es que estemos en contra del desarrollo inmobiliario, pero simplemente la manera en cómo se expresa en nuestro país y en la balanza en la que ellos toman decisiones, pues es, a través de estos instrumentos pues ponemos ciertos otros pesos, entre ellos los ambientales, entre ellos los interculturales y cualquier otro que le queramos sumar a cada una de las entidades federativas que está actualizando su instrumento, y que permita justo que la toma de decisiones a partir de los programas de desarrollo urbano pues dicten, por un lado, que no todos están ganando en la ciudad, dos, que hacia donde se está dirigiendo la ciudad pues es importante darle también otras aptitudes, ¿no? Es decir, regularmente los últimos 10-15 años nos hemos ido abocando a esa o inclinando hacia ese tipo de desarrollo en nuestras ciudades, pero hay otro tipo de aptitudes, ¿no? Desde la conservación o incluso desde la perspectiva de la gestión integral de riesgo de desastre, hay algunos elementos por su geología, por cualquier otro componente que vale la pena restringirlos. Y hoy nos vamos a la siguiente, pues en un reto muy importante. En los últimos 4 años se habían financiado 70 instrumentos que ya pues era una meta muy importante. No me quisiera poner aquí politiquero, pero en la administración anterior se financiaron 3 instrumentos. Entonces creo que el esfuerzo que se ha hecho con un subsidio y sobre todo priorizando municipios que difícilmente pueden autofinanciar tanto económica, física y materialmente estos instrumentos, pues se están poniendo sobre la mesa. Sin embargo, pues, el secretario, el arquitecto Román Meyer, pues, también es muy inquieto, y este año duplicamos esta meta y estamos hoy por hoy elaborando 132 instrumentos, y eso nos habla de un universo de más o menos 280, y estamos justamente en una etapa muy importante, en la etapa de consulta de varios de ellos. Estamos en 25 estados. Hay estados con una complejidad enorme, sobre todo a nivel ecosistémico, como puede ser Baja California Sur, o es el caso de la península, y que supone entonces un esfuerzo de coordinación, no solamente a nivel local, sino también con otros sectores como es Semarnat. Hoy por hoy nos arropa un convenio, aunque parezca, digamos, a la luz de la vida académica, creo que tenemos un diario de cómo funciona la administración pública, pero déjenme decirles que hemos heredado un gobierno muy sectorizado, que en términos de responsabilidades pues creo que va marcando muy bien el ejercicio de los recursos que cada una de las dependencias recibe, pero en la implementación, y quienes venimos de una formación académica transdisciplinaria, es muy complejo entender cómo una Secretaría de Medio Ambiente no se puede comunicar con una Secretaría Agraria Territorial, y así me podría ir con cada una de ellas. Entonces, hoy por hoy tenemos un contexto de voluntades, pero creo que sí hace falta seguir empujando como urbanistas, planificadores y diseñadores de la vida. Entonces vamos a la siguiente. Tenemos hoy por hoy, bueno, para poder implementar este programa, pues un trabajo bastante complejo, uno a través de un proceso de licitación, y esto es muy importante porque también abre la posibilidad, quienes les dé roña la administración pública o no tengamos cabida en la academia, el ejercicio profesional, digamos, desde las consultorías, al menos hoy por hoy en México, creo que ha abierto una posibilidad muy importante. Los consultores son este ente técnico que nos permite a la Secretaría poder implementar, con las deficiencias que se tienen a nivel local, poder desarrollar estos instrumentos de manera coordinada con cada uno de los 3 niveles de gobierno, y que a través de lineamientos de elaboración, tanto a nivel regional, estatal, metropolitano, municipales, hemos puesto también lineamientos cartográficos. No está homologado en este país, digamos, estos criterios en términos de zonificación. Hay propuestas importantes todavía en desarrollo en la Secretaría para poder generar una línea base. Hoy por hoy está en consulta la NOM del Sistema General de Planeación en este país, y que dará ciertas directrices para que el día de mañana la zonificación sea lo más congruente en mi municipio, igual de congruente con mi municipio vecino, ¿no? Pero hoy por hoy podemos encontrar incluso la cromática de colores muy compleja. Nos pasó ahora en Baja California Sur, en donde el uso de ciertos colores matizó un tipo de política de suelo,
y generó muchísimas inquietudes en algunos ejidos asociados particularmente en La Paz y en Los Cabos. Entonces parece un tema menor, pero bueno, hay ahí algunos elementos cartográficos y finalmente también de total inquietud de nuestro secretario y de nuestras reglas de operación, la capacidad de síntesis, ¿no? Históricamente desde el aula hemos construido, y creo que eso lo tenemos muy bien robustecido, este hiperanálisis y la caracterización del territorio. Lo que sí pasa es que cuando vamos a la vida profesional seguimos entregando unos super documentos que la verdad es que casi nadie lee. Entonces, y de repente se desinfla ya cuando llegamos a las estrategias porque hay que entregar. Esos vicios regularmente los seguimos encontrando también en la vida profesional. Entonces, una de las inquietudes que tenemos en la Secretaría es cómo podemos generar elementos que comuniquen a la población en lo general, pero que también sean elementos de toma de decisiones en donde el consultor pues, pueda justamente tener esta capacidad de síntesis y sobre todo concentrarnos en las estrategias. Nos vamos a la siguiente, esta la vamos a pasar muy rápido, es justamente los elementos que tenemos tanto en la anterior, nada más como metodológicos, una anterior más. Aquí se ve. La complejidad está en cómo nuestros lineamientos se van adaptando a ciertas digamos, pautas normativas en cada una de las entidades federativas. En Yucatán, por ejemplo, la parte de diagnóstico se denomina antecedentes, no sé, en Jalisco creo que se llama diagnóstico, entonces es muy complejo, pero es necesaria esta triangulación para que entonces desde las reglas de operación las y los planificadores y urbanistas que participan con nosotros tengan una línea base de trabajo, pero ya aterrizado en cada uno de los municipios, pues ahí viene un poco la negociación para que eventualmente no solamente tengamos un documento técnico robusto, pero sino también un documento político y un documento legal que permita entonces el día de mañana a las autoridades locales poder dictar algunas decisiones, permisos de uso de suelo, permisos de construcción, modificaciones de reglamento. Pues vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Nada más sí ilustrar un poco la complejidad en cómo estamos coordinándonos con Semarnat. Hay una discusión y un debate permanente, nos reunimos todas las semanas, sobre todo en los territorios donde estamos trabajando. Tenemos casos emblemáticos como el Tepoztlán, casos emblemáticos en Chiapas, en el caso de Tulum, en el Parque Nacional. Yo podría citarles al menos unos 6 a 10 territorios muy complejos para poder entonces desarrollar los programas municipales de desarrollo urbano, tanto por el origen de la propiedad de la tierra, agraria, tanto ejidal como comunitaria, privada, como desde la visión y las inquietudes que tenemos en este país, que no son temas menores, como la visión de cuenca, la capacidad hídrica que tenemos en Morelos, que es una cuenca bastante estresada, no por decir menos de la de Valle de México, o quizás la que idealmente siempre hablamos de su disponibilidad, que es la peninsular, pero que sabemos que es una cuenca endorreica, entonces todo lo que llega se va, y además la calidad del agua que tenemos ahí, pues es hoy por hoy un reto que tenemos. Entonces, todos estos elementos nos impulsan, al menos en términos técnicos, podernos coordinar y deberemos coordinarnos con el sector ambiental. Pues vamos a la siguiente. Y entonces tenemos un marco de herramienta metodológica, tenemos un marco, digamos, normativo en permanente discusión y debate, y pues lo que les comentábamos en términos cartográficos, hoy el SITU permite integrar distintas bases de datos, tanto del sector hídrico, el Atlas Nacional de Riesgo, como la propia información que se está generando en la Secretaría en términos de catastro y registro, en términos agrarios. La Dirección de Ordenamiento de la Propiedad Rural, que es la que administra terrenos nacionales, pone a disposición esta información y que seguramente en ejercicios académicos o profesionales pues será de mucho interés descargarlos. En fin, creo que también ahí tenemos un reto como país, como estados, en dónde están estas fuentes de información y que estas tengan una posibilidad de expresarse territorialmente para poder entonces hacer los análisis que así se requieren. Y finalmente, me gustaría compartirles el caso de Quintana Roo por lo emblemático, lo complejo, y que creo que con eso me gustaría ilustrar cómo vamos a denominarlo andamiaje, que se pone a disposición a través del programa MOD y otros elementos que tenemos en la Secretaría, nos permite avanzar día a día de manera cotidiana en el cumplimiento de nuestras atribuciones. Hoy por hoy tenemos distintas escalas de intervención donde la Secretaría, además de sus responsabilidades, pues atiende, digamos, rezagos que se han acumulado pues en muchas administraciones, particularmente en el sur-sureste, donde tenemos
digamos, pues esta disponibilidad de ciertos recursos naturales, donde hemos tenido quizás las tasas más altas, por ejemplo, de pérdida de cobertura forestal. Como sabrán, el corredor mesoamericano es el segundo más importante después del amazónico, y está expuesto pues a muchos medios de vida bastante complejos que no siempre son compatibles, digamos, con este equilibrio que tratamos de buscar en el ordenamiento del territorio. Uno de ellos, per se, por supuesto, el aprovechamiento forestal, que en los últimos años, pues, sobre todo en el caso de Campeche y Chiapas, han tenido quizás la pérdida entre el 25 y el 35% de su masa, de su cobertura total, y eso es totalmente escandaloso. El segundo, por ejemplo, también en la agroindustria. Ahí tenemos distintos elementos, sobre todo la modernización que tuvo Tabasco en los 70s, y no es, digamos, sorpresa de que permanentemente tenga estos componentes de inundación, o en el caso de Yucatán, donde la agroindustria porcícola pues ha puesto, digamos, en evidencia la fragilidad kárstica que tenemos en la ciudad, y por supuesto la contaminación de nuestros mantos acuíferos. Entonces, en este sentido, la Secretaría en el 2021-22 pone a disposición de las 5 entidades federativas la elaboración de un programa de ordenamiento territorial, el cual permitió al menos distinguir 1.080 unidades de gestión territorial que dan ciertas pautas en el territorio y sobre todo directrices a las entidades federativas, a las zonas metropolitanas y a los municipios en el proceso de elaboración y actualización de sus instrumentos. También es muy importante no obviar que este instrumento también ha generado responsabilidades, restricciones y pautas de un mejor aprovechamiento respecto al proyecto Tren Maya, que por supuesto pues va a generar ciertas nuevas dinámicas demográficas, tanto de pasajeros como de mercancías, y más allá de su orientación de movilidad regional, digamos, va a permitir esta redistribución. Las ciudades no necesariamente están en las mejores condiciones de poder o aprovechar o mitigar este impacto. Entonces, el sentido de ese instrumento también es poder reconocer estos retos que tenemos a nivel local, y que por lo tanto los instrumentos de las distintas escalas pues puedan tener justamente pues esos elementos para poder, por un lado, desde las distintas escalas aprovechar la localización de estas estaciones, pero finalmente esto va a generar pues nuevos elementos en términos de desarrollo inmobiliario, nuevos retos en términos de urbanización per se, y por lo tanto esta escala se vuelve totalmente un hito para poder bajar a los distintos instrumentos. Entre ellos me gustaría destacar el programa territorial operativo de la zona sur de la Ribera Maya, que es un ejercicio muy interesante, y además dentro de una figura bastante controversial que está en la Ley General de Asentamientos Humanos. Recordemos que nuestra ley sigue sin reglamentos, ahí es un llamado que permanentemente hacemos al Poder Legislativo. Ojalá un día podamos reformar algunas cosas que no quedaron en el proyecto de ley, pero particularmente podamos tener ese reglamento. Esta figura del programa territorial operativo se ha usado también en otros territorios y no dicta zonificaciones, pero sí permite la integración de información estratégica, tanto a nivel de infraestructura, tanto a nivel de servicios, y para el caso particular del proyecto del aeropuerto de Tulum y del Tren Maya, nos permite al menos como SEDATU dar ciertas directrices sobre la actitud en su ocupación territorial. Yo, con independencia de que pudiéramos luego con José Luis platicar acerca de la metodología sobre las variables que se usaron, sí era al menos una inquietud que teníamos en la SEDATU para poder generar justamente esas directrices en un estado donde la migración pues, ha generado muchísimas presiones a nivel de suelo en su proceso de urbanización. Junto con Nuevo León, es de los estados con mayor tasas de crecimiento a nivel demográfico y de expansión urbana, además del componente social que implica pues, tener presencia de más de 25 entidades federativas, y que pues esto supone un reto en los municipios y en los gobiernos y en las autoridades locales. Entonces, y finalmente, pues por supuesto, digamos, su fragilidad en muchos sentidos, pero particularmente ambiental, supone también pues, un reto de coordinación con ambos sectores. Particularmente en esta zona pues, se encuentra la Reserva de la Biosfera de Zancán, que también ha generado procesos de exclusión muy importantes a la población maya, particularmente en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, en donde en los últimos 20 años
pues se han concedido derechos de construcción de ciertas viviendas residenciales, mientras que a varios ejidos históricamente han ocupado el territorio, y quienes no conozcan un poco la historia de la región, los invitamos a leer un poco la guerra de castas y la importancia que tiene pues el derecho de la defensa del territorio en estos espacios. Entonces entramos en un espacio con mucho conflicto y por lo tanto la información técnica se vuelve totalmente relevante para poder tomar decisiones de cara de ahora hacia el futuro en esta zona. Nos vamos a la siguiente. Hay un trabajo, como les comentábamos, muy importante en términos normativos. Se actualizó la ley en un contexto en donde al parecer hubo una muy buena intención de tener una visión integral. Los PMDUs ahí se denominaban POMETEDUs, y que implicaba la zonificación, pero también dictaba unidades de gestión ambiental en un solo instrumento. No hubo condiciones institucionales ni jurídicas, se impugnó en la Suprema Corte de Justicia y se tuvieron que hacer ahí pues varios replanteamientos jurídicos normativos. Para quienes les interesa la materia normativa urbana, creo que es un área de muchísimo potencial para desarrollar en este país, sobre todo desde la expertise, y la ausencia de muchísimas figuras. No creo que eso vaya a resolver muchas cosas, pero la interpretación de la ley urbana sigue siendo un tema pendiente, al menos en la resolución y desde la perspectiva del conflicto del territorio, y figuras como una Procuraduría Urbana Ambiental, pues puede ser una vía, al menos en el caso de Quintana Roo, que es la que se está explorando para poder tomar mejores decisiones. Nos vamos a la siguiente. Y que finalmente pues permita a ciudades como Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres, Cozumel, replantear su esquema de ocupación del territorio. Tradicionalmente seguimos suponiendo que el suelo es materia disponible, como si fuera un recurso inacabable, y pues por supuesto que esto es todo lo contrario. Cada vez no solamente se expresa en términos pues de pérdida de suelo, que tienen otro tipo de aptitudes, ¿no? Como puede ser la producción de alimentos, como puede ser las recargas hídricas, sino también incluso, como veíamos en las láminas al inicio, pues genera estos procesos de exclusión, ¿no? En la medida que vamos avanzando, el tipo de modelo de ciudades que estamos, están todavía en un proceso de consolidación, que son estas ciudades expansivas, en fin, pues se está implicando pues, un reto ahí importante. Y pues ahí, en el caso de Quintana Roo, estamos elaborando hoy por hoy 11 instrumentos de planeación en distintas escalas, particularmente de centro de población y de manera coordinada con la elaboración de sus programas de ordenamiento ecológico. Vamos a la siguiente. Y que en casos como por ejemplo en Bacalar o en Cozumel, que incluso su propio modelo turístico pues está en juego. O sea, las autoridades locales saben que el consumo de ese paisaje, está dolarizado y que permite por hoy generar divisas, fuentes de empleos, está en un proceso de crisis y de agotamiento, ¿no? Entonces, frente también a infraestructuras ferroviarias, como lo implicará hoy por hoy el Tren Maya, pues todavía le pone un componente mucho más complejo, en donde la balanza de lo económico, social y ambiental, pues yo creo que, no sé si lo vayamos a ver, pero esperamos que pues llegue a un puerto menos peor de lo que se estaban desarrollando estas ciudades. ¿No más? Y finalmente, pues de nuevo el compromiso que siempre he asumido sobre la importancia del enfoque del hábitat. Yo al menos lo voy a resumir en tres principales elementos. La posibilidad de territorializar el bienestar, que me parece que es uno de los compromisos que tenemos en nuestro ejercicio de formación profesional, en donde podamos justamente definir estándares mínimos progresivos, ordenar el proceso de urbanización, reducir estas disparidades, y que entonces estos discursos globales, en donde nos reunimos cada 10 años los países para tener el hábitat 1, 2, 3, 4, permita reconocer también los procesos endógenos que tenemos en nuestro país, y más en nuestro país en un contexto muy complejo a nivel social. El segundo es poder territorializar la intersectorialidad. Creo que también, como les comentaba, al menos a nivel normativo y de dependencias y de órdenes de gobierno, seguimos fragmentando la toma de decisiones. Y que finalmente me parece que la territorialización de la gobernanza, en donde pues los procesos colectivos, tanto por el derecho a la vivienda, estos procesos populares que han tenido nuestras ciudades, o cualquier otro elemento en donde tenga expresión la pluralidad y la diversidad de opiniones, creo que sí está haciendo, haciendo falta en la discusión, tanto en la formación, tanto académica,
cómo en la toma de decisiones en este país es muy complicado tener un posicionamiento, pero creo que a partir desde el hábitat también nos permite reconocer esas disparidades y finalmente pues tomar decisiones en lo particular. De mi parte creo que sería todo y me gustaría más bien un debate. Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo, por tu tiempo. Vamos a abrir espacio para 5 preguntas, intervenciones. Maestro Aguilar García, casi siempre en las cuantificaciones que se hacen de los estados, los que tienen programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, se notan, se ve, se sabe que existen muchas deficiencias. Desde su trinchera, ¿no existiría la posibilidad de enlazarse con la Secretaría de Hacienda para tal efecto de que cuando se envíen recursos de participaciones a los estados, los obligaran a que hubiera un rubro para programas de desarrollo urbano, para planeación, en virtud que normalmente se envían recursos etiquetados para obras, para infraestructura, para educación, para salud, etcétera? Pero los mismos estados tampoco tienen esa visión de poner en su ley de egresos la posibilidad de apartar recursos para la prevención, lo cual impide pues que en cada estado haya un sistema deficiente en la planeación urbana. Pues yo comentar que, bueno, al menos desde la federación a través del INSUS, que es el Instituto Nacional de Salud Sustentable, que digamos sustituyó a la COE, está transitando no solamente de nombre, sino también de ciertas atribuciones y necesidades que tenemos en este país. Sigue la meta de la regularización. Creo que la mitigación en el sentido de los asentamientos informales, si los vamos a identificar así, pues ahí está, y el volumen es muy importante, y ahí se trabaja desde el PRAC, que es el Programa de Regularización de Asentamientos Humanos. Sin embargo, bajo las nuevas atribuciones que se le asignaron al INSUS está justamente la gestión de suelo. Hay trabajos interesantes en 5 estados, pero particularmente destacaría el de San Luis Río Colorado, en Sonora, en donde hay todo un esfuerzo con la Secretaría de Hacienda, el municipio y el estado para generar, vamos a denominarlo, una especie como de fideicomiso que le permita justamente adquirir suelo bien ubicado al interior de la ciudad, y que a través de esta cooperación tripartita en los 3 niveles de gobierno y tripartita público, privado y social, en donde participa Infonavit, Fobiste, Sociedad Hipotecaria Federal, generar esquemas en donde el proceso de urbanización tenga recursos. Eso por un lado. Lo que sí estamos haciendo en el vigente PUMOD 2023 es poder integrar también algunos instrumentos de gestión de suelo, es decir, poder transitar más allá de lo que tradicionalmente hemos marcado como la panacea de la planeación, que es la zonificación primaria y secundaria, y entonces poder integrar otros esquemas. La Ciudad de México ha hecho esfuerzos importantes, con varias lecciones aprendidas. Muchos sabrán, por ejemplo, las consecuencias del bando 2, pero en esencia justamente poder calibrar las fuerzas de los derechos de desarrollo urbano hacia poder financiar tanto proyectos urbanos, reservas territoriales o incluso recursos para la actualización de esos instrumentos, poder generar estos fideicomisos. Sí creo que tenemos un reto no solamente técnico, como lo hemos platicado el día de hoy, sino también fiscal, ¿no? Desde la propia Secretaría de Hacienda, las propias dependencias hacendarias de los estados y las tesorerías de los municipios, porque también sabemos que incluso teniendo instrumentos de planeación, muchas veces se toman decisiones de los derechos otorgados de desarrollo urbano por debajo de la mesa. Entonces, ese tipo de negociaciones pues forman parte del esquema de corrupción que tenemos en nuestro país, pero también en el desarrollo urbano. Entonces, los instrumentos de planeación también tienen que transitar cada vez más a tener herramientas más robustas que permitan tomar esas decisiones, que no solo se vean en términos de dónde sí urbanizar y dónde sí urbanizar, sino también generar esquemas de autogestión y ingreso de recursos para los municipios. Yo lo dejaría por ahí como parte de la... Hola, buenos días. Eduardo Sánchez, urbanista egresado de esta facultad, y bueno, al momento me encuentro estudiando la especialidad en espacio público y movilidad urbana acá mismo, y pues muy agradecido por tu interés, por tu esfuerzo para que sea muy claro la exposición.
Y yo quería preguntar, ahora que mencionabas que hay un contexto de voluntades coordinadas que tienen esa búsqueda de completar, hacer unas cosas, ¿qué papel juega el espacio público en todo este esquema? No sé si nos pudieras platicar cómo se inserta el tema de espacio público y qué papel juega, por ejemplo, también para la gestión de riesgos, ¿no? Ahora que estamos viviendo esta emergencia, ¿qué importancia tiene? Tiene toda la relevancia, quizás a la escala en la que se inserta menos el programa de financiamiento se pierde, pero cuando inició la administración, y además ahí estaba dictado como parte de las responsabilidades que se tenía que asumir la Secretaría, era la ausencia de normas oficiales mexicanas. Hoy por hoy ya están publicadas dos, una de espacios públicos y equipamiento, que digamos quienes nos formamos hace ya algunos años pues teníamos las cartas de CEDESOL. Creo que no la sustituye y aún falta hacer un análisis más profundo en términos de equipamiento, que es la norma 002, pero la de espacio público sí abre ciertas pautas que al menos en la elaboración de los instrumentos forma parte de la fundamentación y que por lo tanto las directrices en términos de políticas y proyectos al interior de los PMDU tienen que venir expresados como nivel básico para garantizar, por un lado, pues esta condición de colectividad, que es lo que caracteriza, digamos, a las ciudades. Segundo, como espacio interconector, ¿no? Es decir, es el espacio público per se como núcleo, pero también el espacio público como corredor, como esta posibilidad que nos da del espacio privado hacia ejercer el derecho urbano a la ciudad. Y en términos, digamos, ya como Secretaría, el subsidio, el programa, se denomina programa de mejoramiento urbano, tiene tres vertientes, y una de ellas es el programa de BIP integral de barrios, el programa de mejoramiento integral de barrios, y hoy por hoy tiene, hace un mes se inició la obra 1000, y esto ha implicado pues una serie de experiencias muy importantes, no solo en términos como ha sido narrativa la parte social, sino incluso en términos constructivos. Dado que, por ejemplo, pues existe hoy por hoy en este país, pues digamos, una cadena de valor asociada a muchos materiales, por ejemplo, industrializados. Entonces, cuando el programa ha querido entrar en regiones con un componente mucho más intercultural, como ha sido en el caso de Nayarit, como el caso de Chiapas o Yucatán, acceder a los materiales locales es muy complejo, incluso en la estimación de obra, y cuando entregan los constructores, aquí está la obra y la propuesta, de repente resistencias incluso para poder evidenciar el gasto de este tipo de materiales, ¿no? Y luego la mano de obra, ¿no? Entonces, creo que ha habido retos importantes en esta administración, van a quedar muchas lecciones aprendidas, pero dejaría, por ejemplo, que en la mayoría de ellas, dependiendo del contexto, pues integran conceptos desde infraestructura verde para captación de agua, las hace, digamos, obras que permiten que su mantenimiento sea lo mejor posible con el menor cargo al erario municipal, porque al final el municipio hereda la obra y por lo tanto el mantenimiento se vuelve todavía un reto más importante. Entonces, captadores de lluvia, con la eficiencia energética, entonces creo que por ahí van los retos en términos de espacios públicos. Buenos días, Jonathan González Lugo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Una pregunta muy sencilla, veo que dentro de la propuesta por obvias razones, los sistemas de información geográfica cobran una importancia relevante. Sin embargo, en ese sentido, ¿qué se está haciendo para trabajar con convenios, con acuerdos entre distintas dependencias para que efectivamente se pueda realizar el intercambio de información, por un lado, y por otro lado, para fortalecer también esa transparencia en cuanto a las plataformas que ofrecen esa información, y finalmente el vínculo con los observatorios urbanos, que siento que se desinflaron un poquito, empezaron con mucha fuerza y de repente ya han ido a la baja. Es todo, gracias. Pues hoy por hoy el sector cuenta con más de 8 o 9 plataformas. El CITU se suma a una más, me refiero por ejemplo al Registro Agrario Nacional, al CISAP del INSUS, al que maneja la CONAVI, al RUF del CONAVI. Entonces, no quisiera dar una premisa, sigo una fecha exacta, pero al concluir el año vamos a poder acceder a una plataforma unificada en donde los usuarios vamos a poder ingresar a cada una de estas plataformas. Hay una complejidad en su lenguaje cartográfico, sobre todo vectorial, por lo tanto no se pueden unificar en uno solo, pero sí va a haber un portal en donde se van a poder, digamos, ingresar. El segundo elemento es la tipificación de usuarios, es decir, se generan usuarios al interior de la propia Secretaría.
digamos, dentro de las atribuciones que se tiene, tanto la Dirección General de Desarrollo Urbano y Vivienda aporta particularmente en los resultados de los PMDUs, pero también está la Dirección de Ordenamiento Territorial de Víctor Hoffman, está la Dirección General de Catastro y Registro de la maestra Gisela Martínez, la Coordinación Metropolitana de Movilidad de Álvaro Ortiz también aporta. Entonces es un tipo de usuario que nos permite brindar cierta información y que cubre ciertos estándares, pero además se apertura a otros dos tipos de usuarios que también pueden aportar información. Estamos hablando de dependencias académicas, gobiernos estatales y municipales, y finalmente el usuario que comúnmente conocemos, que es el usuario que va a acceder a la información. Entonces, por ahí yo creo que más bien el lenguaje cartográfico sigue siendo un tema en este país, porque tenemos muchísimas plataformas, y la vinculación con los observatorios, me parece que por eso sí, quizás el comentario al final sobre cómo avanzar en estos mecanismos de gobernanza, ¿no? Entonces, creo que sí es importante ese contrapeso. Hay un posicionamiento muy importante en esta administración federal, está asociado a la gobernabilidad, es decir, partimos en donde hubo una retirada del Estado y por lo tanto la responsabilidad era bastante débil, ¿no? Y hoy por hoy lo vemos, por ejemplo, en el caso de Guerrero. Es decir, al final, justo los atlas de riesgo, los programas de desarrollo urbano, adquieren esa responsabilidad del municipio y del Estado de la Federación respecto a urbanizar o no urbanizar, o dar un permiso de construcción o no. Y creo que ahí está un reto importante. Sin embargo, creo que a la luz del tiempo también vale la pena entonces impulsar estos observatorios, los implanes, las comisiones de ordenamiento metropolitano, los consultivos, los de ordenamiento, los consultivos de ordenamiento metropolitano o cualquier otra figura que abra la pluralidad y sobre todo la transparencia en la toma de decisiones. Yo creo que es el siguiente paso que hay que fortalecer. Hola, Ricardo Fernández de la República de Puebla. Preguntota, ¿cuál es su opinión, maestro, sobre el proceso de licitación que hubo a principios de año sobre los planes de desarrollo para ciertas zonas metropolitanas, excepto en municipios, que quedó desierta en muchos municipios, y sobre todo por las normativas y la reglamentación que puso ese dato para poder licitarlas o poder adquirir esos contratos, que fue extremadamente complicada y ninguna de las empresas cumplía esos puntos? O sea, ¿cómo podemos poderlas un poquito adaptar hacia la oferta de los planificadores que podemos? Muy bueno. Me gustaría traer a la mesa, por ejemplo, en la partida de Tijuana, por ejemplo. Nosotros, con independencia de que la vertiente existe desde el inicio de la administración, hicimos una evaluación al inicio del año para poder implementar justamente los recursos fiscales vigentes, y se requería mayor rigurosidad en la contratación de estos terceros, no porque los trabajos fueran deficientes en términos técnicos, sino necesitábamos un perfil adicional, y que hoy justo nos encontramos trabajando en la actualización de esa regla de operación, y tiene que ver con cómo estas consultorías, además de manejar fees y de tener la posibilidad de hacer un análisis robusto, tuviera ciertas, vamos a decir, características que permitan que el instrumento, permita negociar y concertar con los gobiernos locales, que son los usuarios, que son los que justamente ingresan la solicitud para acceder al recurso. Dos, poder lidiar con los intereses en el territorio y que al final se pueda ver expresado en el proceso de consulta, publicación y registro. Ese último trecho, por ejemplo, en los primeros, los instrumentos financiados en años anteriores, que son los 70, 35 ya están publicados. Otros están en un proceso de ajuste, porque a lo mejor se modificó la ley, o incluso hubo una modificación en la administración municipal, y entonces el presidente municipal, que ya entonces dijo, yo ya no lo voy a publicar porque no representa quizás la acción. Eso es uno de los elementos que tuvimos que asumir desde la Secretaría para ser todavía más rigurosos en términos técnicos de la propuesta. También hubo una reforma a nivel hacendaria para hacer todavía más transparente el proceso y, para ser, proveedor del gobierno federal a través de Compranet. Se subieron todavía, como un peldaño adicional para poder cubrir ciertos años de experiencia y cierta estabilidad de Hacienda. Entonces, pero el objetivo final es justamente eso, poder tener mejores productos, pero productos que no solamente nos permitan ejercer el recurso como tal, sino que se concluyan en todo su procedimiento. Y por ejemplo fue el caso de la partida Baja California Norte, en donde las propuestas que se recibían no cubrían a veces con la parte jurídica, administrativa o técnica. Las reglas de operación sí te permiten entonces poder abrir ese espacio a entes públicos como son los implanes,
y hoy por hoy justamente quien está elaborando ese proyecto, ya que agotamos la licitación, la invitación y simplemente no se cubrían las expectativas, se abrió la puerta al Implan de Tijuana y el Implan de Tijuana es quien recibió el recurso y es el que lo está ejecutando. Entonces, eso es un poco el contexto, pero me parece que justo tiene que ver con estas áreas de mejoras o regulatorias para poder ejercer mejor el recurso público que es de todos, ¿no? Entonces, pues ahí un poco la inquietud que tenemos en la Secretaría. ¿Qué tal? Buenos días. Agradezco la participación, muy importante conocer lo de las acciones que está haciendo SEDATU. En particular, yo quisiera preguntar, soy la maestra Carmen Martínez de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ¿qué acciones específicas están haciendo la SEDATU desde el nivel nacional hacia los estados y municipios para que puedan actualizar sus instrumentos de planeación, puesto que las cifras que usted nos da son muy pocos los instrumentos vigentes y estos son la pauta para que podamos establecer el ordenamiento y el crecimiento de nuestras ciudades, y de ahí también emanan que podamos evitar los riesgos? Entonces sí me gustaría que nos platicara un poquito qué está haciendo SEDATU para que los instrumentos de planeación estén más vigentes. Y de alguna otra manera, la segunda pregunta sería si ustedes pueden inferir en que realmente los municipios o los estados tengan urbanistas o áreas comunes para que las tomas de decisiones o quienes elaboran los instrumentos de planeación sean los de perfil adecuado. Bueno, adicional al financiamiento que otorga la Secretaría y que pues, se enfoca, digamos, en poder atender a los municipios que forman parte del sur, también ha abierto permanentemente procesos de fortalecimiento de capacidades con el INATEL, con la Secretaría de Gobernación. Justo acabamos un procedimiento muy importante que duró más de 8 meses, hay elecciones aprendidas de la durabilidad, y estaba justamente orientado a aquellos municipios que por sus características no pueden, digamos, acceder a este subsidio, o porque a lo mejor no cubrieron con los requisitos, pero que tienen algún proyecto que requiere elaboración o actualización. Ahí también destacar la participación de la AMPUD con varios de sus profesores en este proceso de capacitación a funcionarias y funcionarios a nivel municipal, y que al final decantó en 18 proyectos e instrumentos de planeación. Eso creo que es una gran aportación que ha hecho las universidades a partir de la asociación. El segundo es el acompañamiento técnico, es decir, por ejemplo, destacaría el caso de La Laguna. La Laguna tuvo un proyecto a través del INPLAN, tuvo complejidades en su terminación, sobre todo por su carácter interestatal entre Durango y Coahuila, y que por ley la SEDATU forma parte del Consejo de Ordenamiento Metropolitano, que son 7 interestatales en este país, incluyendo la zona metropolitana del Valle de México, y la Secretaría asume el rol de elaboración del instrumento. Entonces, creo que entre esos elementos yo los destacaría, y finalmente creo que también estamos encontrando un tope. O sea, al final lo que está sucediendo es que ya se ha cubierto el sistema urbano nacional en su 90 o 95%, y ahora estamos encontrando necesidades en otras escalas. Para las reglas de operación, si son aprobadas para el siguiente año, se está integrando, por ejemplo, los planes parciales, ¿no? Los planes parciales en su diversidad, sabemos que hay distintos contextos para poder, por ejemplo, atender planes parciales en zonas costeras, centros históricos, corredores urbanos, en fin. Entonces eso apertura aún más la incidencia en los instrumentos de planeación. Bueno, pues estamos seguros que todavía quedan varias preguntas, pero por cuestiones de tiempo tenemos que ir corriendo a las mesas. Agradecemos su tiempo, su participación y los invitamos a pasar.